lejos los escucho, a ver. ¿Y ahora sí me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Si le voy a bajar mi volumen, lo siento. Chicos, nuestra última clase, libres al fin. Bueno, ha sido una bonita experiencia. Me han hecho estudiar otra vez. Bueno, siempre estudiamos, pero me hacen repasar, me hacen buscar harta tarea. Siempre es tarea, pero está bien porque es el bien del paciente, ¿no? A pesar de pandemia y todo, tienes que actualizarte todo el tiempo. El médico tiene que estudiar todo el tiempo, ¿ya? Voy a hacer una teórica cortita nomás, básica. Yo a mis grupos les he dado temas para exponer y van, porque al final del curso lo hacen ustedes, yo solamente soy la guía, y van a profundizar un poquito más. Realmente esto viene al examen de lo que hablemos, vamos a hacer cosas prácticas. Una clase bien corta. ¿Ya? ¿Ven mi pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Ya, entonces vamos a hacer rapidito, ¿ya? Vamos a hacer imagenología de cabeza y cuello. Entonces, cabeza y cuello abarca varias, no me avanza esto. Abarca varias porciones, ¿no? Como ven ahí, la base del cráneo, la porción petrosa del hueso temporal, la órbita, los senos paranasales, la cavidad oral, las glándulas salivales, sigo bajando la faringe, la laringe, los tejidos blandos del cuello, incluidos los ganglios linfáticos. Si vamos a hablar de patologías, en general, la mayoría que vamos a ver son estas. En la base del cráneo puede encontrar una hiperestosis, ubíquense de dónde es la base del cráneo, ¿no? Puede encontrar quistes, el quiste aracnoideo, patologías, tumores, displasia fibrosa, meningiomas, ¿sí? En la porción petrosa del hueso vamos a encontrar la otoesclerosis, puede haber fracturas del hueso petroso, puede encontrar las otitis medias, ¿no? La otitis externa necrotizante, por ejemplo, el colesteatoma, y los tumores, ¿no? La rhabdomyosarcoma, ¿no? En cuanto a la órbita, pueden ser infecciosos, ¿no? Como la celulitis, ¿no? La celulitis periorbitaria, los abscesos, los tumores, ¿no? El retinoblastoma, el glioma óptimo, los linfomas, metástasis también podemos encontrar, ¿no? En los senos paranasales la patología más frecuente va a ser la sinusitis, los pólipos, las poliposis, el mucosele, puede haber infecciones micóticas, estos en inmunocomprometidos, los tumores, ¿no? Los papilomas, carcinomas, linfomas, sobre todo linfoma no Hodgkin, ¿no? Entre otros. Seguimos bajando. En la faringe lo que vamos a encontrar son los abscesos, ¿no? Los abscesos, la faringe, lo más frecuente es encontrar la faringitis agudas o crónicas, pero eso imaginológicamente no pedimos para una faringitis, una toma, una res, ¿no es cierto? Menos una eco. Pero podemos encontrar abscesos, carcinomas de faringe, los linfomas amigdalinos, en la laringe, ¿no? El divertículo de Senger, el edema laringio, que es frecuente, puede haber fracturas de cartílago de la tiroides también, ¿no? Los carcinomas, en la cavidad oral, sobre todo los abscesos intraorales por problemas a nivel dental, la angina de Ludwig, que vamos a hablar en un momento, y las glándulas salivales, podemos encontrar patología por origen obstructivo, como es el caso de la ránula, la cialolitiasis, la cialoadenitis, o patología autoinmune como el síndrome de Sjögren, o infeccioso como los abscesos de la glándula salival, ¿no? También las parotiditis. Puede encontrar patología tumoral como los adenomas pleomórficos, que es frecuente verlo, es maligno pero es de baja malignidad. Los linfomas, los carcinomas de la glándula salival. En el caso de tejidos blandos del cuello, aquí podemos hablar de los hematomas, las trombosis de la vena yugular, y estamos en los vasos, ¿no? En las estructuras vasculares, los aneurismas, disecciones de la arteria carótida, infecciosos los abscesos, ¿no? Y si seguimos bajando en la tiroides, puede encontrar el bocio, patología tiroidea, los carcinomas, los nódulos, las masas, ¿no? En el caso de ganglios, puede encontrar los ganglios normales, pero cuando se transforman, solo con que se transforme en un engrosamiento cortical o pérdida de hilio, y hablamos de adenopatías, que pueden ser por causa tuberculosa, infiltración por linfoma, o puede ser por metástasis, ¿no? Vamos a hablar un poquito también de eso. En cuanto a los senos paranasales,
recordemos de que cuando hablamos de patología nasosinusal, esto lo que abarca principalmente son las fosas nasales y los senos paranasales. En el caso de estos, de los senos paranasales, recordemos que son cavidades con aire, son cavidades neumatizadas, ¿no? Que están cerca a las fosas nasales. Entonces, estos senos paranasales van a alcanzar su forma definitiva después de la adolescencia, ¿no? Ahí vamos a ver los senos paranasales como el seno frontal, el maxilar, el esfenoidal y el etmoidal, ¿no es cierto? Para evaluar los senos paranasales tengo la radiografía siempre, principalmente tengo dos proyecciones. Aquí tengo la proyección de Caldwell o frontonasoplaca, que quiere decir que voy a apoyar la frente y la nariz contra la placa, ¿sí? Entonces aquí va a mostrar principalmente los senos esmoidales, el frontal y los senos esfenoidales. Luego tengo la proyección de Waters o la mentonasoplaca. Esta es la que apoyo el mentón y la nariz sobre el chasis. Como ustedes ya conocen chasis, ¿no? Entonces ya saben cómo estamos haciendo, te apoyas. Esta, la de Waters, me va a ayudar a valorar los senos frontales y maxilares y además la cavidad nasal. Ambas están indicadas, sobre todo en la clínica de sinusitis, pero cuando hay signos confusos. Cuando hay duda, recién pido no es para diagnosticar una sinusitis, es clínico también. ¿Cuáles son las limitaciones? Que tienen poca sensibilidad para detectar los cambios óseos o engrosamientos mucoperiósticos, que no lo voy a ver fácilmente acá, para eso tengo la tomografía, ¿no? Estas incidencias no evalúa bien las celdas esmoidales, tampoco los 2/3 superiores de las fosas nasales ni el receso frontal. Entonces, ¿qué me ayuda? La tomografía. La tomografía es la más usada para evaluar los senos paranasales y el plano que más me va a ayudar es este, el plano coronal. ¿Cuáles son las indicaciones de la tomografía? Es identificar y caracterizar la patología nasosinusal, que hemos dicho que abarca las fosas nasales y los senos paranasales, ¿sí? Me ayuda para caracterizar la anatomía y las variantes anatómicas que favorezcan dicha patología, ¿sí? O que puedan llegar o puede traer algún riesgo en una cirugía, no sé, para evaluar. También para valorar las complicaciones postquirúrgicas. Te han operado por, no sé, unos pólipos nasales y quieres, de repente estás pensando en una complicación, le pide una tomografía computarizada, ¿no? ¿Cuál de los planos voy a evaluar? Principalmente la coronal, como vemos ahí. Luego puedo pedir una resonancia magnética. Esta es complementaria a la tomografía. Es una técnica de elección, ya sabemos, ¿para qué? Para valorar los tejidos blandos. ¿Cuáles son las indicaciones? Cuando hay sospecha de complicaciones intracraneales u orbitarias de los procesos nasosinusales o cuando yo quiero valorar la extensión de tumores, si es que hubiera, ¿ya? En el caso de la patología inflamatoria nasosinusal tenemos principalmente la sinusitis. ¿Cuándo voy a pedir estudios radiológicos en el caso de sinusitis? Cuando hay sospecha de complicaciones. Cuando es una sinusitis aguda sobre una sinusitis crónica o cuando hay sinusitis recurrentes. En esos casos voy a pedir exámenes o estudios radiológicos, imagenológicos, ¿no? ¿Cuáles son los signos en una sinusitis? Tanto en la radiografía como en la tomografía, que estamos viendo dos, ¿sí? Quiero ver primero el engrosamiento de la mucosa periférica. O sea, va a ver la pared, no lo voy a ver como aquí pegadito, ¿no? Lo voy a ver como una imagen hipodensa, ¿no? Que rodea. Entonces voy a ver engrosamiento de la mucosa periférica del seno. ¿Qué más puede ser? Que todo el seno esté opacificado, ¿sí? O que tenga nivel hidroaéreo. Acá, por ejemplo, tengo un nivel hidroaéreo. En ambos, pero predomina. Puede haber opacificación de todo el seno, la pared engrosada de la mucosa o nivel hidroaéreo. Que lo voy a ver mejor por la tomografía, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? El engrosamiento mucoso. Miren acá, no está pegadito, ¿no? Hay una imagen iso, ¿no? Isodensa, más que hipo, isodensa, que rodea toda la cavidad. Puede encontrar niveles hidroaéreos, ¿no? Pero recordemos que en este caso, en el corte, si le ves a la tomografía está echado, no vas a verlo así, ¿no? Tienes que ver en el corte axial para los niveles hidroaéreos. Ya saben que por gravedad el aire sube y el líquido baja. Sí, en la resonancia, ¿cómo vería estos signos? Entonces, en T1, miren los senos, en T1 voy a ver la mucosa engrosada y es iso-intensa. Y en T2, miren, está realzado. Una mucosa engrosada, pero es blanca, es hiperintensa. Adentro, miren, están las secreciones, pero acá el engrosamiento lo voy a ver hiperintenso.
Estos son los tres signos. Les vuelvo a repetir: engrosamiento de la mucosa periférica del seno, opacificación del seno y existencia de los niveles hidroaéreos, ¿sí? Para ver cómo es la tomografía en el caso de infecciones de cabeza y cuello, cuando me ayuda, ¿cómo voy a ver? En el caso de la cavidad oral, me va a ayudar, por ejemplo, en el absceso periodontal. Esta se va a dar a partir de la caries dental, ¿no? Son infecciones que afectan al segundo y tercer molar y se extienden al espacio submandibular. Tomográficamente voy a ver colecciones líquidas con realce periférico. Son abscesos. Los abscesos, ya saben, en general son colecciones y con el contraste va a realzar. Entonces aquí estoy viendo a nivel del derecho, en el espacio masticado derecho voy a ver una colección, una imagen, ¿no? Que con el contraste, una imagen líquida que con el contraste va a brillar, ¿sí? Los dos cortes, axial y odonal, ¿sí? La angina de Ludwig es otra patología en el cual es una infección necrotizante del suelo de la boca que afecta al espacio submandibular bilateral. Tomográficamente voy a ver como pérdida de los planos grasos en los espacios submandibulares y engrosamiento muscular y cutáneo. Aquí, por ejemplo, igual veo una colección, ¿no? En este espacio, ¿no? A nivel submaxilar y ya está infiltrándose al otro lado. De mucho que es bilateral, ¿no es cierto? ¿De dónde? Del suelo de la boca, ¿sí? En cuanto a los senos paranasales, hemos dicho que tiene indicaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, acá tengo una sinusitis fúngica invasiva que se da en inmunocomprometidos y se origina a partir de una mucormicosis o aspergilosis, ¿sí? Tomográficamente voy a ver opacificación del seno afectado. Ya hay signos de alarma. Aquí, por ejemplo, veo que hay un contenido denso. Comparen un seno con el otro y miren, este seno está ocupado por un contenido, ¿no? Una secreción de más o menos denso de este seno, pero se dan cuenta de que el huesito está heterogéneo. Miren, aquí es bonito y aquí no, se ha erosionado. Entonces veo la ventana ósea y miren, hay erosión del seno, de esta pared del seno. Entonces hay signos de alarma en una sinusitis fúngica. Entonces puede haber erosión de la pared del seno afectado, obliteración de los planos grasos periantrales e invasión de las estructuras adyacentes. Entonces está complicadito, ¿no? En cuanto a las glándulas salivales, podemos tener la cialeadenitis, que se da a partir de los cálculos o infecciones, ¿no? Es más frecuente que se obstruya o se altere el conducto de Wharton, que está de la glándula submaxilar. Tomográficamente voy a ver agrandamiento y realce irregular de la glándula, la cual esté afectada. Puede haber dilatación de los conductos, incluso puedo ver el calculito o el cialolito, ¿sí? Aquí, por ejemplo, comparo siempre, aprenda a comparar un lado con el otro. Al menos en radiología, si a mí me piden una ecografía de hombro no sé, pues un paciente delgado, siempre voy a comparar un hombro con el otro. Si estoy evaluando, no sé, el subescapular, le hago del derecho y lo comparo con el contralateral, ¿no? Entonces, para comparar tamaños, por ejemplo, colores, ecogenicidad, en este caso, ¿no? Más o menos. Entonces, siempre hay una línea media y comparo una glándula con otra. Aquí veo la glándula submaxilar derecha, la cual está, se nota que está más gordita, ¿no? Y con el contraste capta más, y está, miren, heterogéneo. Entonces es una cialeadenitis. Y incluso acá han llegado en el conducto de Wharton, han llegado a encontrar el cialolito. Para mí es un poco difícil porque mira, pensaría que es un vasito, ¿no? Pero si se dan cuenta, si comparo un lado con el otro, aquí hay y aquí no hay. Entonces es más frecuente que sea un cialolito. Y si le pongo todavía mi Hanfield, ya confirma. En el caso de órbita, podemos ver las celulitis periorbitaria y la dacrocistitis. Aquí tenemos la celulitis periorbitaria. Entonces puedo ver edema de partes blandas, puede haber opacificación de los senos o colecciones líticas, puede haber efecto de masa. Entonces aquí voy a ver, aquí por ejemplo veo opacificación del seno y miren acá arriba, está ocupado, acá hay una lesión, ¿no? Hay una celulitis postseptal, ¿no? Incluso puede verse, acá no ayuda mucho, pero mira que hay un nivel, ¿no? Ya recordemos que por gravedad del aire sube, o sea, hay un poco de colección. La dacrocistitis es la inflamación y dilatación del seno lacrimal, ¿no es cierto? Entonces sabemos dónde queda, buscamos el seno lacrimal, puede estar causado por obstrucción del conducto nasolacrimal. Tomográficamente puede haber una colección líquida
con realce periférico en la localización del saco lacrimal, ¿no? Como vemos aquí, ¿sí? Es un corte axial y es un corte coronal. Miren los dos sitios, están, mira. En caso de oído, podemos encontrar una otitis externa necrotizante o maligna. Esto es producto de la extensión de la infección desde el canal auditivo externo, ¿no es cierto? ¿Desde dónde? ¿Hasta dónde va? Hasta las partes blandas adyacentes. Esto es frecuente en inmunocomprometidos. Tomográficamente va a haber engrosamiento de las partes blandas en el conducto auditivo externo y erosión del canal. Otra vez, comparamos un lado como el otro. Miren las celdillas, cómo debe estar. ¿Cómo está acá? Acá ya no hay hueso. ¿Se dan cuenta? Aquí ya no hay huesito. Comparas un lado con el otro. Mire, la neumatización no está igual. ¿Sí? Entonces, hay erosión del canal. Otitis externa maligna. Los ganglios linfáticos también los puedes ver por tomografía. También te ayuda el contraste. Sí, pero recordemos que son imágenes ovoideas y el diámetro AP no debe pasar más de 10 milímetros. En ecografía a mí me manda 8 milímetros, ¿no? Pero aquí en tomografía 10, un término medio, ¿no? Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, en este caso, en la tuberculosis. Mira cómo cambia este ganglio. No es un ganglio normal, pero lo vamos a evaluar mejor por ecografía, ¿no? Como está profunda, aquí sí la hubiéramos visto por ecografía. ¿Sí? Entonces, en este caso, por tuberculosis. Puede haber adenopatías supurativas, ¿no? Cuando encontramos supurativas, si se dan cuenta, hay contenido hipodenso. Entonces, y si le pongo Hamilton debe ser líquido. Entonces, es supurativo, es sugestivo de tuberculosis, ¿sí? En el caso de la glándula tiroidea, la prueba indicada para evaluar esta glándula es la ecografía. ¿Sí? Aquí voy a ver muchas cosas. Primero, para reconocer la patología, ustedes tienen que reconocer un órgano normal. Se aprende a ver órganos normales y recién empiezas a encontrar las patologías. Normalmente en la ecografía voy a ver la tiroides con una H. ¿Sí? Es un corte transversal, ¿no? Como una H, los lóbulos están unidos por el istmo, que no deben medir más de 5 milímetros, ¿sí? El color nomás de la tiroides es más ecogénica respecto a los músculos adyacentes. Se dan cuenta, aquí está la tráquea, aquí está borroso porque hay aire, esto es la carótida, ¿sí? Y la textura, ¿no? Le pongo el flujo, no es muy vascularizado, las velocidades son bajos, ¿no? Entonces, y tengo que medir, ¿no? Entonces, mido lóbulo por lóbulo. Como le gusta un H, medio largo, el AP y el transverso. Igual del otro, el largo, el AP y el transverso. Volúmenes de ambos no debe pasar, en mi cabecita está 15 cc, por ejemplo. Sumas los lóbulos, ¿no? Cuando sumas más de eso, ya hablamos de bocio o tiromegalia, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, como ya sé qué es lo normal, ya puedo reconocerlo anormal. Entonces, cualquier cambio, ya hablamos de patología tiroidea. Entonces, se dan cuenta, el color anterior era más ecogénico, ¿sí? En cambio acá ya lo veo más hipoecogénico. Lo veo, primero puede estar, va a depender, por ejemplo, la tiroides de Hashimoto, en qué estadio vas a encontrar, ¿no? Entonces, puede encontrar solamente una tiroides normal, pero de tamaño incrementado. Entonces, ya hablamos de un bocio, ¿no? Puede encontrar aumento de volumen, puede haber superficies lobuladas, la ecogenicidad va a estar disminuida, como vemos acá, hipoecogénica, va a haber una estructura heterogénea de aspecto pseudonodular, ¿no? Y le pongo el Doppler y mira, brilla mucho. Decíamos que no debía brillar tanto, ¿no es cierto? Entonces está hipervascular. Lo mido las velocidades, menos de 100, 40, 50, 60, no va más ahí, ¿sí? Entonces es una tiroides de Hashimoto. Entonces, como dice ahí, se observa un parénquima grosero, heterogéneo, de aspecto pseudonodular, ¿no? Y hay finos tabiques como líneas, ¿sí? Entonces hay una importante vascularización. ¿Te pondría en tu informe de tiroides de Hashimoto? No, no te pondría, porque a veces el paciente viene con medicamentos. ¿Qué tal es es un Grace? Bien difícil, pero igual no te pongo porque me ha pasado que a veces el paciente toma la lección oral a ver qué me encuentra, entonces caes en error. Entonces ya aprendimos en el camino. Otra enfermedad es la de Graves, con este es el diagnóstico diferencial, ¿no es cierto? O tirotoxicosis, vas a encontrar también una
glándula heterogénea, puede ser hipoecogénica, mira acá parece que tuviera algo, ¿no? Está hipoecogénica, heterogénea. Al Doppler le pones y mira, este es el infierno tiroideo. Le pones la velocidad y siempre tienes que medir donde hay mayor aliasing. ¿Se acuerdan que el aliasing es un artefacto? Y lo mido, por ejemplo, acá, donde hay harto color, ¿sí? Y las velocidades es más de 100, 120 centímetros por segundo. Entonces, ese es un infierno tiroideo. Y sí puede ser una enfermedad de Graves. En estos casos a veces encuentro menos porque el paciente ya está tomando sus pastillitas, ¿no es cierto? No te he dicho. Entonces, para eso me sirve, ¿no? Entonces, todo esto me ayuda. En cuanto a nódulos, ya sabemos que hay signos de malignidad, ¿no? Signos benignos y signos malignos, que se acuerdan que me gusta el TIRAS, al final también le voy a poner el TIRAS, pero recordemos que tiene que ser forma ovalada. Si es ya redondo, ya está mal. Si es negro hipocogénico, ya es para mal. ¿No es cierto? Si tiene microcalcificaciones, márgenes especulados, también para mal. Entonces, esta, por ejemplo, es una lesión aparentemente benigna, lo que no favorece el tamaño. Ahorita vamos a hablar de tamaño para biopsia. Entonces, aquí vemos una imagen redondeada, ya no está ovalada, ¿no es cierto? No está echadita, media paradita. Entonces, es más alto que ancho. Más alto que ancho. ¿Sí? Es hipoecogénica, es negra. ¿Sí? Los márgenes no tiene halo. Los márgenes sí más o menos definidos. ¿Sí? Podría tener microcalcificaciones. Si veo con maldad, esto sería una micro, otra por aquí y otra por aquí. Algunas microcalcificaciones. Le pongo el Doppler y mira cómo brilla. Es un infierno también. Entonces, altamente sospechoso de cáncer. En este le pondría un TIRAS 5. ¿Sí? Entonces, para yo biopsiar un nódulo, tengo que tener varios criterios. ¿Sí? Entonces, tengo que, si encuentro una lesión, un sólido, un nódulo nada más, tiene que medir más de 1 centímetro y tener calcificaciones. Muy chiquitito, fácil te va a salir, vas a biopsiar tejido parenquimal normal. ¿Sí? Cuando puede ser características benignas, pero mide más de 1,5 centímetros. Entonces, pueden ser nódulos sólidos o pueden tener calcificaciones gruesas, ¿no? O es un nódulo que ha crecido mucho respecto a la ecografía previa, ha crecido muy rápido. Está creciendo rápido, está sospechosito. Entonces ahí ya tengo criterios de biopsiar, ¿sí? Cuando biopsia una lesión difusa, por ejemplo en la tiroiditis de Hashimoto, cuando aparece un patrón nodular, ¿por qué? Porque quiero descartar linfoma o cáncer papilar, ¿ya? Entonces voy a encontrar un patrón nodular y quiero descartar un linfoma. O cuando en esa es una glándula tiroidea que ha crecido muy rápido, sobre todo en mayores de 50 años. Entonces igual tengo que hacer, ¿para qué lo biopsio? Porque quiero descartar linfoma, cáncer anaplástico y metástasis. Cuando me viene un varón para tiroides, solo con que sea varón y le voy a hacer tiroides, yo ya me asusto. He visto morir por esto. En cambio, mujeres, puedes verle, le haces y puede ser tiroides, todo, pero no es tan agresivo. Me vino a mí un paciente así, que vino la hermana y me lo trajo. Doctorita tiene esto, y le encontré. Pucha, dije, ya fue. Y de verdad no pasó 3 meses cuando me encontré a la señora, había hecho metástasis cerebral, el señor se veía, no tenía 55 años, no era tan mayor. Se había ido rápido. Entonces, cuando a mí me traen un paciente para biopsiar y es varón, yo ya estoy pensando lo peorcito. Hay que tener cuidado. No se olviden de la clasificación TIRAS, que les voy a tomar examen de eso también. Les voy a mandar les voy a tomar ¿qué se llama? Alguna pregunta del TIRAS, ¿no? Entonces, no se olviden de los signos de benignidad y los signos de malignidad. Entonces, recordemos del TIRAS 1, que es una glándula normal. El TIRAS 2 va a ser una lesión que totalmente es benigna, que no hay riesgo de malignidad. Y el TIRAS 3 y 4 y 5 son, no, ya 6, altamente maligno. Entonces, el TIRAS 3, no se olviden que hay un riesgo de malignidad del 5% y es un nódulo probablemente benigno. Sí, es un nódulo probablemente benigno. Y los criterios de malignidad, ¿no? Que sea un nódulo sólido mixto, que sea más alto que ancho, que tenga contornos irregulares, que haya microcalcificaciones, muy hipocogénico, ¿no? Entonces todo eso me va a dar mi TIRAS, ¿no? Hay nódulos que son muy, muy, muy cancerígenos y hasta un TIRAS 5. Y al paciente que ya ha tenido un tumor y solamente viene para control o no, ya tienes el diagnóstico, es un TIRAS 6, 100% de malignidad. ¿Ya? Esto es lo más importante del TIRAS. ¿Qué más les quiero decir?
Allá, los ganglios cervicales. Los ganglios cervicales, recordemos que en el cuerpo tenemos de 500 a 600 ganglios distribuidos en todo el cuerpo. ¿Dónde están? En axilas, ingles, cuello, tórax y abdomen, ¿sí? Cada región ganglionar representa una zona de drenaje característico. En el caso de cuello tenemos 7 niveles. Generalmente los niveles superiores son de la cabeza. Los niveles inferiores, desde el 3, 4, ¿no? Para abajo, al menos 3, 4, 5 y 6 de la tiroides. Y el 7 puede ser de pulmoncito, por ejemplo, que está cerca, ¿no? Entonces tenemos los ganglios, el nivel 1. El nivel 1 es a nivel submaxilar y submentoniano. Tengo el 1A y el 1B. El nivel 2, el 2, el 3 y el 4 es yugular, pero el yugular superior es el 2, el medio es el 3 y el inferior es el 4. Sí, el 5 es posterior al esternocleidomastoideo, ese triangulito. El 6 es el visceral, donde voy a ver las cadenas pretraqueales, ¿no? Y si encuentro a nivel de 6 una adenopatía, ya también puedo sospechar de tiroides. Y el 7 que está, son mediastínicas superior o supraclaviculares también, ¿no? También pueden ser de mama, ¿sí? Entonces ya ubico dónde está, qué lesión, entonces voy a determinar si el nódulo va a corresponder a, si encuentro un nódulo, primero si es una masa o es un ganglio afectado, ¿sí? Entonces luego tengo que describir las características del ganglio, ¿sí? ¿Quién me ayuda mejor? La ecografía, ¿no es cierto? Entonces tengo que ver criterios morfológicos, la ecoestructura y la vascularización, también el tamaño. Entonces la morfología, miren, parece un riñoncito, ¿no? Miren acá, parece un riñoncito. Entonces tiene que ser forma ovalada, alargada, centro ecogénico, ¿no? Eso es lo típico de un ganglio normal. Todos los contornos son delimitados, la cortical tiene que ser, no tiene que medir más de 3 milímetros, ¿no? Y el ilio siempre tiene que estar central y presente, ¿sí? Y luego cuando veo un ganglio tengo que contextualizar el hallazgo en el paciente de acuerdo al paciente. Puede ser un adulto, puede ser un niño, puede tener fiebre, puede tener un primario conocido. Entonces, por ejemplo, si estoy sospechando un nódulo tiroideo, un TIRAD5, busco los ganglios. Y si encuentro adenopatía. Si encuentro adenopatía ya es una metástasis. Si es un niñito que tiene gripe, puede ser un conglomerado ganglionar. Si es un joven que además de los ganglios tiene no solamente los ganglios, sino algún otro problema más. Puedo ubicarme también en linfomas, ¿no? Son conglomerados redondos, son pelotas, ¿no? Entonces tengo que individualizar. Entonces también tengo que ver criterios ecográficos en los ganglios, ¿no? Pueden ser sospechosos de benignidad, como ya hemos dicho, la forma de riñón, bien delimitado, el hilio vascular, ¿no? En cambio, cuando ya tengo sospecha de malignidad, la ecotextura ya cambia, es heterogénea, ya es redondo, es hipoecogénico, puede haber calcificaciones, el borramiento del hilio, ¿no? Entonces, incluso se pueden degenerar quísticos, ¿no? Entonces, hay que hacer diagnóstico también diferencial de eso. Entonces, eso es lo más importante que le quiero dejar en cuellito. Ah, aquí miren, por ejemplo, veo un ganglio, miren la cortical, ya no es riñoncito, ten en cuenta que la cortical es mayor, ¿sí? Es media, no tiene una forma muy ovalada, ¿no? El hilio está comprimido. Le pongo el Doppler, debería solo pintar a nivel del hilio, pero mira, está pintado por todo lado, ¿sí? En este caso es un linfoma, y solo ha medido uno, debe tener más. Aquí también hay más lesiones, pero mira, son bien redondas, y no es una, son varias. Entonces, esto es metástasis, como dice. Entonces, eso es lo más importante. Eso es lo más importante que les quiero dejar en cuello. Y después sería buscar tumores, ¿no? Tumores que no les voy a preguntar en su examen, así a los grupos que les hagan los temas, ¿ya? ¿Alguna duda? Pues no olvidemos que partes blandas me ayudan mucho la ecografía, tiroides, ecografía, para una parotiditis, ecografía, ¿no? Cuando ya necesito ver extensiones, la tomo, la rezo sobre todo, ¿no? Cabeza, cuando tienes algún tumor de cabeza, si quieres ver si hay lesión ósea o no, una tomografía, pero si quieres extensión, resonancia. ¿Está bien, chicos? ¿Están ahí? ¿Te hablan solito? Sí, doctora, todo claro.
Bueno, chicos, nuestra última clase. A ver cuántos hay de los dos.